Bueno, vamos a iniciar la clase. El objetivo es analizar aspectos de las curvas de demanda. Recordemos que en la clase anterior habíamos logrado determinar las curvas de demanda, los cuales permiten explicar el comportamiento de los consumidores, ¿ya?, bajo distintas variables, ¿cierto? Y además vamos a identificar algunos bienes que son casos excepcionales, como los bienes inferiores, ¿cierto?, los bienes Giffen. Resumiendo lo que es la clase anterior, ¿cierto? Y de hecho eran varias clases las que tuvimos de teoría del consumidor, en donde lo que nos interesaba de alguna manera era partir construyendo un modelo que nos permitiera representar las curvas de indiferencia. Para eso trabajamos en el plano cartesiano de demanda de productos, ¿cierto? X y en este caso. Y una vez que logramos plantear un problema de optimización, ¿cierto?, donde colocábamos las curvas de indiferencia, esta presupuestaria, ¿cierto? Este es el capítulo 21, por si acaso. Ya estamos todavía en el capítulo 20 del MANC. Entonces, lo que nosotros teníamos, ¿cierto?, eran las curvas de indiferencia, la recta presupuestaria, aplicamos como metodología el multiplicador de Lagrange, ¿cierto?, el método de Lagrange. Entonces, con eso nosotros identificamos las condiciones de optimalidad y a continuación logramos resolver el problema identificando lo que son soluciones interiores y esquinas, en lo cual nos permitió identificar, ¿cierto?, lo que es curvas de demanda, trabajándolas en el plano de precio-cantidad, plano cartesiano precio-cantidad del propio bien, ¿cierto? Y finalmente lo que obtuvimos son funciones de demanda, ¿cierto?, que en donde la variable cantidad depende de M, que es renta o ingreso, ¿ya?, precio del bien X, precio del bien Y, preferencias. Respecto a M, ¿ya?, cuando hablamos de ingresos son los sueldos que reciben las personas, pero generalmente se extiende al concepto renta cuando estamos hablando de que además del sueldo que reciben, ¿cierto?, las personas, estamos pensando en que podrían recibir ingresos por depósitos a plazo, ¿cierto?, por arriendo de propiedades, por acciones, ¿ya? De hecho, el Servicio de Impuesto Interno, cuando ustedes hacen su declaración de renta, aquellos que les corresponde hacerla, ¿cierto?, habla de la operación renta de tal año, ¿okay? Está sumando todos los ingresos de todas las personas. Esta función, ¿cierto?, nos permitió de alguna manera anticipar lo que es, ¿cierto?, la ley de la demanda, es decir, cuando se mantiene todos los demás parámetros constantes y solamente varía el precio, ¿cierto?, la ley de la demanda nos dice que una disminución del precio del bien, si esto es normal, ¿cierto?, debería causar un incremento de la cantidad de demanda. A la inversa, si hay un aumento en el precio, debería causar una disminución de la cantidad de demanda, ¿okay? Siempre cuando el bien sea normal. Y eso vamos a ver a continuación cuáles son las situaciones en las cuales esta ley no se cumple después, ¿ya? Otra de las cosas que habíamos visto también en la clase anterior era que, por un lado, la pendiente de la curva de indiferencia de alguna manera representaba esta disposición a pagar, ¿cierto?, de los consumidores, es decir, la relación de la utilidad marginal, ¿cierto?, de un bien, en este caso el bien X, relativo a lo que es la utilidad marginal del bien Y. También tenemos el concepto de recta pendiente de la recta presupuestaria, que es la relación de precio de los bienes que el consumidor adquiere, ¿cierto?, en los mercados. Estas relaciones, ¿cierto?, nos permitía de alguna manera la relación entre lo que es pendiente de curva de indiferencia y pendiente de la recta presupuestaria. Cuando nosotros tenemos igualdad, ¿cierto?, se produce lo que llamamos solución interior, en donde tenemos consumo de ambos bienes de forma positiva. Si no fuera el caso, ¿cierto?, en donde se consume ambos bienes, sino que se consume, o sea, el consumidor se especializa en uno de los dos bienes, tenemos lo que se llama la solución esquina, que es en donde la tasa marginal de sustitución, ¿cierto?, es distinta de la relación de precio de ambos bienes. Ahora, la relación misma, ¿cierto?, entre tasa marginal de sustitución y la relación de precio, cuando hay una desigualdad, nos viene a indicar, ¿cierto?, cuál es el bien sobre el cual me voy a especializar. Recuerden que la tasa marginal de sustitución, que es utilidad marginal de X dividido por utilidad marginal de Y, ¿cierto? Si yo reordeno los términos y digo utilidad marginal de X dividido por P sub X, comparado con utilidad marginal de Y dividido por P sub Y,
La relación que está acá nos dice, mira, existe un mayor nivel de satisfacción en términos marginales por unidades adicionales consumidas, por peso gastado, en el caso del bien X. Por lo tanto, la demanda, ¿cierto? En este caso, por el bien X, queda expresada con la relación I partido por P sub X, y la demanda del bien Y va a ser cero. ¿Por qué? Porque me voy a especializar en aquel bien que me produce un mayor nivel de satisfacción por peso gastado. A la inversa, cuando es menor la tasa marginal de sustitución, ¿cierto? Respecto a la relación de precios, me voy a especializar en el consumo de bienes Y, donde la demanda queda representada como I, la I es ingreso, por si acaso, o renta, como quieran considerarlo, dividido por P sub I, ¿okay? Y donde X es cero. Por lo tanto, acá estoy indicando que me conviene especializarme en I. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal del bien Y por peso gastado en I es mayor que la utilidad marginal, ¿cierto? O nivel de satisfacción en el bien X por peso gastado en X. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Eh? ¿Todo bien? Esto es lo que hemos visto, un Tengo resumen una de lo duda, que hemos profe. visto. Sí. Perdona, me perdí un poco. ¿X estrellita, Y estrellita, qué representan exactamente? Todo bien. Las curvas de demanda, las demandas de los bienes, las funciones de Ah, demanda. perfecto. Ya, muchas gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Cualquier cosa me pregunta, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Existe lo que se llama el principio de equimarginalidad, ¿ya? Que en buenas cuentas lo que dice el principio es que cuando yo tengo una solución interior, ¿ya? La relación entre utilidad marginal del bien X por peso gastado, que viene a ser igual al multiplicador de Lagrange, también conocido como precio sombra porque en buenas cuentas está involucrado en una solución de un problema, ¿cierto? Que yo de alguna manera puse ahí como parte del procedimiento, pero en realidad si yo resuelvo el problema nunca voy a ver ese precio, ¿cierto? Solamente se ve a través de la solución del problema. Ahora, ¿qué nos permite ver esto? ¿Cierto? Este multiplicador, en buenas cuentas nos dice, mira, eh, cuando tú, ¿cierto? Estás consumiendo de ambos bienes, ¿cierto? Y eso es lo que mejor lo que más te produce satisfacción, tú logras encontrar ese punto, eso se logra donde la utilidad marginal por peso gastado respecto a cada bien es igual. Lo que además implica la relación, ¿cierto? De, en donde la tasa marginal de sustitución es igual, ¿cierto? A la relación de precio. Recordemos que la tasa marginal de sustitución es utilidad marginal de X dividido por utilidad marginal de Y. ¿Cierto? Entonces el principio de X marginalidad en buenas cuentas viene a ser como una consecuencia de resolver el problema y encontrar una solución interior, donde se cumple que existe una igualdad en el punto de máxima satisfacción de utilidad marginal por peso gastado de cada uno de los bienes. Tópicos de las curvas de demanda que nos van a interesar. En particular, existe el concepto de que cuando cambia el precio de un bien, se producen dos efectos, efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿ya? Y que lo vamos a ver a continuación. El efecto ingreso corresponde, cuando varía el precio, corresponde a la parte del ajuste en la cantidad demandada del bien, analizando un bien en particular, que provoca la variación del ingreso real, ¿ya? A su vez, el efecto sustitución de la variación del precio corresponde al ajuste de la cantidad demandada en respuesta a la variación del precio del bien relativo, es decir, cuando cambia el precio de uno respecto al otro. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor cómo se combinan los dos efectos, ¿cierto? Y qué es lo que estamos diciendo. Tenemos una situación acá en donde tenemos dos bienes, estamos trabajando todavía con consumidores en forma individual. Tenemos una curva de indiferencia, una recta presupuestaria y tenemos un punto de equilibrio inicial. ¿Ok? Entonces se resolvió el problema y se encontró ese punto de equilibrio. A continuación nos dicen, mira, el precio del bien X, en este caso disminuye. Recuerden, cuando el precio del bien X disminuye, la curva, la recta presupuestaria pivotea respecto al eje Y. ¿Ya?
¿Qué significa que pivotea? En buenas cuentas se produce un giro, estamos en el plano, ¿cierto? Cartesiano, de cantidades, y la curva cambia su inclinación, ¿cierto? De hecho, pasa a ser una curva menos inclinada, ¿ok? Y en ese caso, nos correspondería buscar el equilibrio de máximo nivel de satisfacción, ¿cierto? Que sería buscar la curva que me deja, ¿cierto?, en un punto de tangencia con la nueva recta presupuestaria. Recordemos que el precio disminuyó, ¿ok? Por lo tanto, la curva pivoteó. Ahora, aquí es donde hay que tener presente a qué se refiere con efecto ingreso y efecto sustitución. Los economistas, en algún minuto, se preguntaron lo siguiente: si el precio de un bien disminuye, ya también vamos a ver el otro caso, pero si el precio de un bien disminuye, las personas van a estar, ¿cierto?, con mayores niveles de ingreso y van a estar más felices porque van a poder consumir más bien. Pero si eventualmente alguien, por ejemplo el Estado, ¿cierto?, quisiera extraer parte de la renta, ¿cierto?, que se produce como aumento, producto de esa disminución del precio, la pregunta es cuánto puedo extraer de tal forma que las personas las deje con un nivel de satisfacción igual al que tenían originalmente con el precio inicial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen los economistas, ¿cierto? Dicen, mira, a la recta presupuestaria que tengo una vez que el precio cambió, cuando disminuyó, voy a trazar una recta paralela presupuestaria que conserve la pendiente de esta recta y que se ubique sobre la curva de indiferencia original. Porque lo que yo quiero es, mira, le voy a extraer la renta, en este caso al consumidor, pero lo voy a dejar en una situación de indiferencia en términos de satisfacción. No se va a dar cuenta. Y si se da cuenta, va a quedar con un mismo nivel de satisfacción. ¿Okay? En dicho caso, lo que yo voy a tener en el nuevo punto de equilibrio, insisto, la curva de indiferencia original con la recta presupuestaria imaginaria que estoy lanzando, ¿cierto?, en forma paralela a la que tenía finalmente, ¿cierto?, una vez que cambió el precio, voy a tener el punto S. Pasar del punto A al punto S se llama efecto sustitución. ¿Y qué implica eso? Que lo que yo hago para que el consumidor esté indiferente, ¿cierto?, habiendo cambiado el precio, porque aquí el precio cambió, el precio relativo al precio cambió, por eso que tenemos una recta presupuestaria que tiene una inclinación distinta, ¿cierto? En ese caso, para dejarlo indiferente, lo que tendría que pasar es que pueda aumentar su consumo del producto, en este caso del bien X. Lo que sucede, ¿cierto?, es que en realidad, si uno considerase que dejara libre al consumidor a que pase de A a M, hay otro efecto que es pasar del punto S al punto M, que se llama efecto ingreso, ¿ya? Que eventualmente, si yo quiero, como Estado, lo saco, por ejemplo, y le extraigo esa renta que se produce por esta disminución del precio y lo dejo al consumidor en el mismo estado que está originalmente en términos de su satisfacción, ¿cierto?, inicial. El efecto total, ¿cierto?, es la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso para el consumidor. Preguntas acá. Se escucha bien, ¿no? La clase, estamos... Sí, todo bien. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, Ignacio. ¿Por qué puso esa recta como con punto? Esa que es como Partamos de paralela nuevo. a la segunda recta presupuestaria. Perfecto, voy a hacerlo de nuevo el ejercicio, ¿ya? Porque es súper importante que lo entiendan. Si lo entienden, va a quedar claro todo lo que viene a continuación, ¿ya? Mira, lo primero que tenemos es una situación inicial. Tenemos una cierta recta presupuestaria, que es la que tenemos dibujada acá, con una curva de indiferencia que se tocan. Es decir, acá tenemos una solución interior, ¿ya? Que es el punto A, ¿cierto? A continuación nos dice, mira, el precio del bien X disminuyó. Por lo tanto, la curva, la recta presupuestaria, ¿cierto?, cambia su inclinación, pivotea respecto al eje Y. De hecho, ese es el símbolo, está pivoteando, está girando, ¿cierto? Y se desplaza en esta dirección.
Al disminuir el precio, ¿cierto? Por la ley de la demanda, para los precios normales, para los bienes normales, uno sabe que va a aumentar la cantidad demandada de bienes. De hecho, vamos a estar más felices. Voy a poder comer, o sea, a mí me encanta el pan, me encantan los helados, ¿cierto? Me encanta salir a pasear, o sea, a tomarme un refresco. Entonces voy a tener una posibilidad de comprar más cosas. ¿Ok? El punto está en particular respecto al bien X, ¿ya? Si son helados, si los bienes que ustedes consumen. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a encontrar es un nuevo punto de equilibrio. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Es decir, tenemos una nueva solución que nos deja más felices y estamos excelentes. El punto está en que el Estado, por ejemplo, podría estar monitoreando esta situación porque le interesa recaudar dinero y lo que podría decir, mira, dado que los precios vienen a la baja, por ejemplo, podrían estar bajando el precio del petróleo en el mundo u otros productos, entonces yo lo que ahora voy a hacer es que necesito recursos para hacer mis proyectos públicos, mis proyectos sociales. Entonces le voy a sacar estos recursos a las personas aplicándole un impuesto, ¿ok? A sus ingresos y había cuenta que los precios bajaron. Yo lo que voy a hacer, sí, en el análisis, es que me voy a fijar que la cantidad de bienes que puedan consumir los usuarios, ¿cierto? Sea tal que lo deje igual de satisfecho que antes. Pero, dado que el precio cambió, tengo que fijarme que la recta presupuestaria que utilice para ubicar un punto sobre esta curva de indiferencia original, ¿cierto? Sea paralela, porque el precio cambió. Es otro. El mercado me indica que es otro. No puedo alterar el mercado. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es trazo una línea segmentada, que es una recta presupuestaria artificial, que es paralela a la que quedó finalmente producto del cambio de precio, ¿cierto? Donde está el punto M, pero que conserva la pendiente, ¿cierto? Por lo tanto, conserva la relación de precio del nuevo precio P sub X partido por P sub X, ¿cierto? Y allí, es allí donde lo que yo identifico, en buenas cuentas, son dos efectos. Uno llamado efecto sustitución. ¿Por qué sustitución? Porque en buenas cuentas me estoy moviendo sobre la curva de indiferencia y estoy sustituyendo un bien por otro. ¿Ok? Y el equilibrio sería este, y a esto le llamo efecto sustitución, que cuando disminuye el precio, para dejar, en este caso, al consumidor más feliz, lo que tengo que preocuparme es que efectivamente tenga acceso a más productos. Lo que pasa es que, como yo le voy a extraer parte de la renta, no va a poder adquirir los productos, todos los productos que hubiese querido, pasar de A a M. Una parte, ¿cierto? Que le llamamos efecto ingreso, que es esta flechita de color verde, que sería la distancia entre X sub M y X supra S, sería la cantidad adicional que había consumido la persona. Pero lo que voy a hacer es que no lo va a poder consumir porque le voy a sacar ese dinero. ¿Ya? Y a todo esto se le llama, a la suma del efecto sustitución y el efecto ingreso, se le llama efecto total. ¿Ok? ¿Por qué me interesa eso? Porque, buenas cuentas, si los consumidores están con un cierto grado de satisfacción y yo quiero extraerle parte del dinero para mis planes sociales, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a fijar una forma de extraerle renta, ¿ya? Que nos deje en el mismo nivel de satisfacción, ¿cierto? Para que no me vengan a alegar, oye, ¿sabes qué? Mira, oye, el Estado que es malvado, me cobra impuestos y me deja en una situación peor. No, te estoy dejando igual que antes. ¿Me siguen? Profe, Sí. o sea, un poquito extra la pregunta, pero en general, en el mundo real, a la gente, ponte tú, por decirlo así, perder su bicicleta le duele más de lo que le regalen una bicicleta le gusta. Así que mm, hay una cosa así en el mundo real donde se trata de buscar un efecto de sustitución donde igual la gente esté un poco más feliz que antes, porque en neto se siente como que la gente se siente como que la subida y la bajada fue más bajada que subida en términos de felicidad. Uh-huh. ¿Hay algo así o es volver al mismo punto Sí. que antes? A ver, la pregunta tuya es si acaso en la realidad esto existe. ¿En la realidad se hace exactamente así o se trata de bajar a un punto un poco más alto que antes? ¿Se hace la sustitución a la misma curva de indiferencia o un poco mayor? A ver, en la realidad
por lo que uno ve, dependiendo de alguna manera de la capacidad analítica que tengan los gobiernos, algunos se dan cuenta y otros no, de que tienen que hacer algo cuando cambian, cuando aumentan los impuestos, por ejemplo, ¿ya? Si uno lo quisiera ver de esa manera. Y de hecho, aún más, hay análisis que están publicados por el FBI en Estados Unidos, ciertas agencias de investigación, que saben que cuando los precios de los bienes, en el caso aumentan, vamos a ver ese caso ahora a continuación, pero si los precios aumentaran, por ejemplo, se sabe que es inevitable que se produzcan conflictos sociales, ¿ya? Sobre todo cuando los niveles de desigualdad son muy altos en los países. Y se sabe, hay estudios que están publicados, ustedes los pueden visitar, ¿ya? Ahora, la pregunta es si acaso yo, Estado, ¿cierto?, que voy a hacer una política pública, por ejemplo, en donde voy a analizar qué efectos tiene esa política pública en términos de impuestos, si acaso le voy a hacer caso a eso o no, ¿ya? Eh, Según mi punto de vista, una buena forma de evitar conflictos sociales es que estés monitoreando estas situaciones, porque si no se te pueden desbordar. Y te insisto, o sea, esto está reestudiado y analizado, y de hecho las agencias internacionales de investigación a nivel de FBI lo utilizan justamente para monitorear, ¿cierto?, los países, el nivel de conflictividad. ¿Por qué? Porque esos niveles de conflictividad que se pueden producir, se pueden, ¿cierto?, originar por otros factores, pero que finalmente lo termina gatillando un aumento de impuestos, por ejemplo, o de precios, eh, finalmente puede ir en contra de los equilibrios del mercado. Por ejemplo, estabilidad en los mercados del petróleo, ¿ya? Si tú tienes, como lo que está pasando hoy día en Afganistán, por ejemplo, ¿cierto?, que tiene un tema eh, político asociado, pero si empieza a alterar eso a los mercados de petróleo, del precio de petróleo, por ejemplo, eso implica que aumentan los precios, la estabilidad social de los países y económica se empieza a alterar. Y ahí es donde los países, los gobiernos, debieran tener un monitoreo permanente del nivel de satisfacción de las personas, por ejemplo. Muchas gracias, gracias. ¿Ok? Profe, una pregunta. Leonora estaba primero, perdón. Ah, sí. Pasamos a ti al tiro. Leonora. Profe, una pregunta. ¿El efecto sustitución y el efecto ingreso se producen ambos como a la misma vez o se pueden producir por separado? En el modelo se supone que se producen en forma simultánea, de hecho van juntos. Es decir, en la vida real es difícil separarlo, ¿ya? Ahora, eventualmente, claro, uno podría decir, mira, evoluciona en que la persona va y analiza, oye, ¿cuánto voy a sustituir por uno por otro para quedar con el mismo nivel de felicidad, por ejemplo? Y después, me queda un poquito más de plata y ahí veo qué es lo que hago con ese diferencial. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia con mi señora que generalmente analiza muy bien los presupuestos y cada vez que cambia un precio, en realidad ve si se requiere o no el producto. Y uno le dice, es que ahora quiero aprovechar de comprar algo, ya, pero tranquilo. A ver, vamos viendo por parte qué pasa aquí, porque nos va a quedar plata disponible para otras cosas. Así que primero veamos y prioricemos, ¿ya? Sí, o sea, podría darse de las dos formas. Ahora el modelo está planteado como que son efectos que van conjuntos, ¿ya? Pero en las decisiones que hacen las personas, evidentemente uno podría a lo mejor verlo en forma secuencial, por ejemplo. ¿Se Ok, responde? muchas gracias. Nicolás, perdón. Sí, profe, es que o sea, me tenía medio confundido. En el gráfico, en el eje Y está el precio. No, acá en el eje Y son cantidades. Estamos en el plano cartesiano de las cantidades. No, que le iba a decir, o sea, el gráfico son dos productos distintos y uno en función del otro en cantidades. Sí. Ya, sí, esa era mi duda. Y lo que tenemos acá, recuerda, la recta presupuestaria, tiene asociados los precios, pero así todo la dibujamos sobre un gráfico en un plano cartesiano de cantidades. Ya, ¿Ok? sí, perfecto. Gracias. Veamos el siguiente caso. ¿Ok?
Veamos cuando aumenta el precio del bien, que es la situación que les comentaba, o sea, situaciones de conflictos, de conflictividad social que a los estados podría preocuparles, ¿cierto? Es cuando efectivamente los precios de los bienes aumentan y gatillan situaciones complejas, ¿ya? De hecho, ya tenemos experiencia de eso acá en Chile, ¿ok? Eh, obviamente hay un montón de cosas que se suman adicionales, pero a veces esto, insisto, está reestudiado y analizado. Lo que hacen las agencias internacionales de inteligencia, ¿cierto?, es investigar el nivel de conflictividad que hay en los países y saben que después de cierto rango, en las variaciones de los precios, los conflictos sociales se muestran, se revelan. Lo que pasa es que ya estaban los conflictos sociales de antes, pero el nivel de precio, variación, ¿cierto?, te podría hacer como que la gota que rebalsó el vaso, una cosa así, en términos prácticos, ¿cierto? Entonces, tenemos ahora una situación donde el precio del bien aumenta, estamos pensando en el bien X, entonces la curva ahora pivotea, pero, ¿cierto?, vamos a tener menos recursos para comprar, entonces buscamos el equilibrio, que va a estar en M. Nuevamente, buscamos la recta presupuestaria que es paralela a la nueva recta presupuestaria, que sería la nueva, recuerden, cuando cambia el precio es donde está el punto M. Buscamos aquella recta que es paralela a esta recta, que es la línea segmentada, que se ubique sobre la curva de indiferencia. Y encontramos el punto S, ¿cierto?, que es tangente a la recta presupuestaria, está segmentada, ¿cierto? Y encontramos el efecto sustitución, que en este caso, a todos los efectos, es negativo, ¿cierto? Y además tenemos el efecto ingreso, que sería la distancia en términos de cantidad de consumir en el punto S versus consumir en el punto M. Y dado que ambos efectos son negativos, ¿cierto? Lo que uno presume es que acá se está cumpliendo lo que es la ley de la demanda, ¿ok? Entonces sí, estamos bien en normal. Ahora, fíjense, el efecto sustitución te dice, mira, si hay un cambio en el precio, si hay un aumento en el precio, ten precaución, trata de que a las personas, ¿cierto?, en términos concretos, analizando cuáles son sus preferencias y la recta presupuestaria, dejarlas en un punto de consumo menor, pero no le quites todo, porque si le quitas todo respecto al efecto, ¿cierto?, te va a pasar de que las personas van a caer en un nivel de insatisfacción mucho mayor y eso podría tener consecuencias en otros ámbitos. ¿Okay? De hecho, la autoridad política muchas veces, no sé si han escuchado, cuando, por ejemplo, el precio de los combustibles suben, por lo general hay un sector que es bien sensible al precio, que es el sector de los transportistas. Y en esos casos, en los distintos gobiernos lo que han hecho es establecer formas de estabilizar los precios, ¿ya? Crear un mecanismo para estabilizar los precios, cosa de que no se vean afectados en términos de satisfacción. ¿Okay? Sigamos acá. Habida cuenta que existen estos dos efectos, hay que tener presente que la curva de demanda, recuerden que estábamos primero en el plano cartesiano de las cantidades, donde teníamos restricción presupuestaria, curva de indiferencia. Si nosotros además representamos la curva de demanda, ¿cierto?, en el plano precio, cantidad del bien X en este caso, cuando nosotros buscamos los distintos puntos de equilibrio para las distintas situaciones, si nosotros queremos representar primero el punto A inicial, sería uno solo para dos curvas que se van a separar, donde una de ellas se va a llamar la curva de demanda marshalliana, en donde está identificado todos aquellos puntos que tienen que ver con el efecto total, donde está incorporado el efecto ingreso y el efecto sustitución, ¿ya? A diferencia de ello, también existe otra curva que se denomina la curva de demanda hicksiana, que tiene que ver con aquellos puntos en los cuales yo me muevo sobre la misma curva de indiferencia, ¿cierto? Mantengo el mismo nivel de satisfacción y por lo tanto mi curva es distinta, ¿ok? En la realidad, cuando uno trata de hacer análisis estadístico, por ejemplo, tengo precios del pan, ¿cierto? Y además tengo la evolución de las cantidades, ya quiero hacer una regresión, por lo general lo que yo tengo, ¿cierto?, es el efecto completo, ¿ok? Y es allí donde uno dice, ya, o sea, tomando
en cuenta el análisis estadístico de regresión, ¿cierto? Para poder identificar efectos de ingreso y efectos de sustitución. Muchas veces, para poder hacer ese análisis, lo que hago es tomo la cantidad de pan, tomo el precio del pan y además tomo el ingreso de las personas que consumen pan. Y ahí, eventualmente, podría separar los efectos. ¿Ok? Obviamente, de ahí, con esto se refuerza la ley de la demanda, que se cumple tanto si tuviera, ¿cierto?, el análisis hecho con la curva de demanda marshalliana o hicksiana. ¿Ok? Vamos a ver a continuación qué pasa con algunas excepciones de bienes. En particular, cuando tenemos un cambio de renta en el consumidor, ¿ya? Vamos a utilizar el concepto de lo que se llama la curva de renta-consumo, o también conocida como la senda de expansión, ¿ya? Que lo denominamos como SER, ya paréntesis está ahí explicitado, ¿cierto? La cual es el lugar geométrico de las combinaciones de los bienes que cumplen con la condición de tangencia para unos precios dados. Vamos a ver qué es lo que significa eso. Si yo tengo cantidades de bienes, y bien Y y bien X, y ambos bienes son normales, si yo tengo una situación inicial de recta presupuestaria con curva de indiferencia y el ingreso me aumenta, el traslado de la recta presupuestaria es paralelo. Voy a tener un nuevo punto de satisfacción sobre una nueva curva de indiferencia. La recta que une los puntos se llama la senda de expansión de la renta. ¿Ok? Para bienes normales, cuando ambos son normales, esta recta debiera uno verla en forma simétrica respecto a los ejes X e Y. Distinto es el caso cuando tengo un bien normal y un bien inferior, en donde lo que uno visualiza es que la senda de expansión, cuando es inferior y está aumentando el ingreso, uno ve un desplazamiento negativo respecto al consumo. ¿Cómo lo podemos ver un poquito más explícito? A través de la curva de Engel, que refleja en el plano cartesiano de renta versus cantidad de bienes, en este caso un bien normal y en todo caso un bien inferior. Cuando yo tengo un bien normal y la renta aumenta, si ustedes se fijan, el consumo del bien normal aumenta. Pero cuando tengo un bien inferior, si yo estoy acá, por ejemplo, estoy consumiendo esto, y la renta aumenta, el consumo del bien inferior disminuye. Bien inferior es aquel, se le denomina así, porque en buenas cuentas, respondiendo a una pregunta por el chat, ¿cierto? Es aquel en el cual, ¿cierto? Cuando aumenta tu renta, tú te das cuenta que podrías consumir otros bienes y ese en realidad no por ningún motivo te gustaría volver a consumir. Por ejemplo, supónganse que ustedes viajan constantemente al campus San Joaquín, ¿cierto? Y van en el metro. Y van justo a la hora en donde van así como muy colapsados, ¿ya? Y ustedes, con el tiempo, bueno, cuando son estudiantes, ¿cierto? Tienen pocos ingresos, son muy bajos, por lo tanto apenas les alcanza para poder subsistir. Cuando terminan sus profesiones y empiezan a trabajar, lo primero que les pasa, ¿cierto? Claro, uno quisiera, bueno, algunos quieren viajar, otros quieren comprar una propiedad, o otros quieren comprometerse y casarse. Hay un montón de decisiones que tomar. Pero la mayoría de las personas, cuando salen, lo primero que hacen es decir, voy a seguir moviéndome en este transporte en donde en realidad está tan colapsado que en las mañanas, ¿cierto? Casi que me asfixio y no tengo espacio para mí. Lo primero que hacen es, al aumentar su renta, ¿cierto? Compran un auto y desplazan completamente el consumo del transporte público. A eso se refiere con bien inferior. ¿Me siguen? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Sigamos. Asociado a los bienes inferiores hay un caso particular que es un bien llamado Giffen, que lo que se dice que hubo una época en la cual se consumían muchas papas, ¿cierto? Que era como un bien básico, y que se vio el efecto de que aumentó el precio de las papas y las personas comenzaron a consumir más papas todavía. ¿Ok? Bueno,
Acá si lo miramos desde la perspectiva de los bienes inferiores, el bien Giffen viene a ser un bien inferior que se visualiza cuando el efecto ingreso supera al efecto sustitución. ¿Ya? Recordemos que el bien inferior se ve cuando tenemos efecto ingreso, pero acá lo que tenemos cuando tenemos un bien Giffen, tenemos un aumento en el precio en donde tenemos los dos efectos, efecto sustitución y efecto ingreso. Y lo que se visualiza es que el efecto ingreso supera al efecto sustitución. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos, primero, una curva de indiferencia, recta presupuestaria inicial, y se produce un alza en uno de los bienes, en este caso el bien X. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? La curva presupuestaria pivotea, ¿cierto? Se restringe la cantidad de bienes que puedo consumir y tengo un nuevo equilibrio, M. Lo que nos dice la experiencia que hubo con las papas, a la cual se denomina bien Giffen, es que cuando yo tengo un nuevo precio al alza, es que se produce, ¿cierto?, un aumento, si ustedes lo visualizan acá, un aumento de la cantidad consumida que va de X sub a X sub M. Ahora, ¿por qué se explicaría eso? Si nosotros seguimos el procedimiento que habíamos analizado, ¿cierto?, que habíamos aplicado, de construir nuestra recta presupuestaria paralela a la nueva recta presupuestaria, ¿cierto?, que es la línea segmentada, y buscamos el nuevo punto de equilibrio, vamos a tener un efecto sustitución, ¿ok? Voy a restringir mi cantidad de consumo para poder quedar en la misma curva de satisfacción, considerando que los precios relativos, ¿cierto?, son los nuevos. Para los efectos del análisis, ¿cierto?, cuando paso del punto S al punto M, tengo un efecto mayor, que es el efecto ingreso, que, ¿cierto?, está por sobre el efecto sustitución, que era negativo, y por lo tanto, como efecto total, finalmente tengo un aumento en la cantidad demandada de ese bien, no obstante que aumentó el precio. ¿Okay? Si lo comparamos esto en términos de alza de precios para bienes normales y bienes Giffen, lo que entonces tenemos es un efecto sustitución en ambos casos, que es negativo, un efecto renta, que en el caso de los bienes normales sigue siendo negativo, pero el efecto renta en el caso de los bienes Giffen sería positivo. El efecto total, ¿cierto?, en el bien normal es negativo, pero en el bien Giffen sería positivo, porque el efecto renta que está acá supera al efecto sustitución. Efecto renta, recuerden que es efecto es positivo, supera en valor absoluto al efecto sustitución, por lo tanto me quedo con un efecto positivo, y las pendientes de las curvas son, en el caso del bien normal, se cumple la ley de la demanda, porque tenemos una pendiente negativa, pero en el caso de los bienes Giffen no se cumpliría la ley de la demanda. Pregunta hasta acá. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Yo tengo una pregunta. Sí. No logro captar bien por qué el efecto sustitución es neto negativo si en esa curva la utilidad es indiferente. ¿En cuál? ¿En el bien Giffen? En general, cuando en el bien normal como el bien de Giffen, cuando se hace un efecto sustitución, se considera negativo, pero en esa curva la utilidad del punto es que es indiferente. Que el efecto sustitución tiene que ver con la variación de la cantidad de los bienes, ¿ya? Cuando veíamos, bueno, cuando estamos acá, cuando tú te mueves, ¿cierto? Tú encuentras el punto de equilibrio del punto S, que tiene que ver con el efecto sustitución. En particular, lo que tenemos al llamado efecto sustitución tiene que ver con la cantidad demandada del bien, ¿ya? Es decir, el efecto sustitución te lleva, cuando el precio sube, ¿cierto?, a pensar de que tú tienes que restringir tu cantidad demandada de bien. Ese es el efecto sustitución, para que quedes en un mismo nivel de satisfacción. Ya, perfecto, gracias. ¿Más dudas, preguntas hasta acá? Bien. Y terminamos con la curva de demanda agregada.
que en términos analíticos lo que se hace, cuando yo tengo dos curvas de demanda individuales, tengo dos consumidores, consumidor A, consumidor B, consumidor A está acá, consumidor B. Si yo quiero obtener la curva de demanda agregada del mercado, ¿ya? Lo que yo hago es sumo las curvas en forma horizontal. Para poder sumar las curvas en forma horizontal, lo que yo tengo que fijarme es si acaso las curvas son distintas. ¿Ya? Si fueran iguales, sería, ¿cierto? Sumar en forma horizontal, multiplicar expreso la función Q en función de P, ¿ya? Voy a usar mi lapicito acá. Yo lo expreso Q en función de P, ¿ya? Y la curva de demanda agregada del mercado sería, ¿cierto? La sumatoria, si este es Q sub I, la sumatoria de los Q sub I. ¿Ok? Así de simple. Ahora, cuando yo tengo distintas curvas, por ejemplo acá, ¿cierto? Dependiendo del nivel de precio, el precio máximo en un caso es 8, en un caso es 16. En dicho caso, para sumar lo que yo hago es, busco los puntos de quiebre de las curvas, es decir, aquí hay un punto de quiebre, donde las curvas son distintas. Y lo que hago es como que si yo estuviera acá, mirando aquí, observando, estuviera observando aquí, con una lupa, ¿sí? ¿Ya? Y lo que hago es, para este rango de precios de 16 a 8, ¿cierto? La curva de demanda es la del consumidor A, por lo tanto se conserva. Se conserva este segmento, con la misma inclinación. ¿Okay? A su vez, en el rango 0 a 8, en términos de precio, tengo dos curvas de demanda. Si ustedes las suman, esta curva de demanda, en términos relativos, se va a desplazar. ¿Ok? Y vamos a tener una nueva, perdón, se me fue el lápiz. Una nueva curva de demanda, que sería acá, ¿cierto? Y se produce un quiebre. Por lo tanto, la curva de demanda de mercado en ese caso sería esta, ¿cierto? Que está conformada por distintos segmentos, en donde estoy sumando, ¿cierto? En forma horizontal. ¿Dudas, preguntas ahí? ¿No? Bueno. Llegamos entonces con la siguiente. Mira. Perdón. Desplazamiento de la curva de demanda. Esto es lo último que nos quedaría por ver. Siempre recuerden esto, y lo vimos en la clase pasada. Vean la grabación de la clase pasada el día viernes, por favor. Siempre que el precio del bien varíe y el resto de las variables, parámetros, ingresos, preferencias, precios de los otros bienes se mantengan constantes, ¿cierto? El movimiento siempre va a ser sobre la curva de demanda. Recuerden que estamos en la curva de demanda, ¿cierto? En este caso podría ser individual, ¿cierto? O bien agregada. Sobre la curva de demanda, ya del bien I, en este caso estamos pensando en un bien I, me voy a mover, ¿cierto? Si hay cambio de precio, sobre la curva. Pero si hay cambio de precio en los bienes sustitutos o bienes complementarios, si hay cambio en el ingreso o renta de las personas, ¿cierto? Dependiendo si es bien normal o inferior, pero si hay cambio, la curva de demanda se mueve. La curva de demanda se desplaza. Si hay cambio en la cantidad de consumidores, también se desplaza. Y si hay cambio en las preferencias, también se desplaza la curva. ¿Ya? Si yo tengo más consumidores, la curva de demanda se va a desplazar. Un segundito. Si hay más consumidores, por ejemplo, la curva de demanda se desplaza en esa dirección. Si hay menos consumidores, se desplaza en esta dirección. Si hay un cambio favorable de los gustos, en esa dirección. Si es desfavorable, en esta dirección.
¿qué tenemos? ¿Bien sustituto o bien normal? Si el precio del bien disminuyó. Si el precio del bien disminuyó, ¿cierto? Y se produjo una alza del consumo, ¿qué debiera hacer? Complementario. No sé si me siguen. Es decir, por ejemplo, si yo tengo café y azúcar, por ejemplo, ya. Veámoslo con el café y el azúcar, ¿cierto? Café y azúcar, si disminuye el precio del azúcar, y me encanta tomar café y azúcar, ¿cierto? Lo que va a pasar es que la demanda, ¿cierto? Por café, al disminuir su precio, va a aumentar, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay alguien que le guste, no sé, por las galletas con el café, si la galleta disminuye su precio, entonces uno debería esperar, si son complementarios, es que la demanda se desplace, ok, en esta dirección. Bien, hemos llegado a la hora. Les agradezco mucho ¿cierto? Han estado en clase, les deseo un buen inicio de semana.